Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos nuevamente a una charla en nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme estar con todos ustedes. Y ya quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar con Claudia Rothman, quien va a traer o nos trae como conversación como tema central los planos energéticos superiores. Hoy con Claudia vamos a estar conversando sobre la importancia de entrar a planos energéticos superiores para ayudarnos a sanar. Antes de traer a Claudia, quiero contarles un poquitito que es hipnoterapeuta clínica transpersonal certificada, instructora también de registros akáshicos y guía espiritual. Yo voy a traer a Claudia a la charla para que demos inicio a esta conversación, pero como siempre quiero hacerles la invitación a participar a través de sus preguntas, comentarios, todo lo que tengan para compartir. Nuestra invitada, así que ya vamos a tener a Claudia por acá para que nos pueda contar un poco más sobre los planos superiores, los planos energéticos superiores. Vamos a esperar allí que se suba. Mientras tanto, cuéntenos desde dónde nos están acompañando hoy. Queremos leerlos por acá en el chat. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, qué gusto enorme verte y compartir contigo. Gracias por acompañarnos. Gracias, lo mismo. Bueno, Claudia, voy con mi primera pregunta, ¿sí? Para contextualizar y dar inicio a esta charla. ¿Qué son los planos energéticos superiores? Bueno, uno de los planos más superiores que existe son los planos de los registros akáshicos. ¿No? Los registros akáshicos es donde se encuentra toda información, la información universal, la información de nuestra alma y de todo lo que tiene vida. Entonces, entrar a esos planos podemos recibir mucha sanación, ¿no? Y es muy importante aprender a entrar a esos planos energéticos. Bueno, esto es muy poderoso, es algo que no podemos hacer solos, definitivamente. Es importante, siempre lo comento, conseguir el acompañamiento adecuado. Sí, sí, claro que sí. Sí podemos aprender a hacerlo solo, ¿verdad? Pero necesitamos tener una buena guía. Ay, te perdí. Ahí estás. Tener una buena guía para aprender a cómo entrar estos planos energéticos y no entrar a otros planos bajos como el plano astral, donde no queremos entrar, pero queremos tener una receta específica para entrar directo a los registros akáshicos o otros planos superiores. Bueno, conversando un poco de los registros akáshicos, Claudia, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿A qué tipo de información accedemos? Bueno, puedes encontrar toda información, porque todo queda registrado en este plano energético. Pero y más importante, para lo que nosotros quisiéramos entrar, es para aprender el recorrido de nuestra alma, donde toda información ha estado grabado en este plano energético. Toda palabra, toda experiencia, toda emoción está grabada en este plano. Cuando entramos a los registros akáshicos, a nuestros registros akáshicos, podemos tener más claridad acerca de nuestro propósito de vida. Podemos entrar y sanar. Podemos, y sobre todo sanar de raíz, ¿ya? Podemos transformar la condición de nuestra mente, transformar el ego. Podemos entrar también, si queremos, a ver información acerca del universo, el mundo,
Para mí, lo más importante no es la historia, lo más importante es entrar y sanar la condición de nuestra mente para poder ser una mejor versión de nosotros mismos. Cuéntanos un poco, Claudia, ¿cómo es que toda esta información, que es algo, ya lo dijiste, está en nuestra historia, pero que no necesariamente conocemos, cómo esta información nos va a ayudar a sanar y quizá a aliviar aquellos pesos que estemos cargando? Mira, todos los días, todo lo que hacemos, lo hacemos en realidad inconsciente. Todo ha estado grabado. Toda experiencia, toda emoción, todas las creencias equivocadas que tenemos, ya sea culturales o de nuestros padres, están a manera celular, están en nuestro subconsciente. Cuando tenemos el acceso a estos planos superiores, estamos desconectándonos de la condición de nuestra mente y es desde ahí donde podemos recibir información la cual no tiene juicios, la cual no viene del ego, es una esencia pura. Entonces, es desde ahí que podemos transformar, porque nos convertimos en los observadores de lo que nos está pasando y podemos darnos cuenta de las acciones que estamos tomando o el sufrimiento o si de pronto hay... Entonces, cuando entramos a estos planos, podemos observar esto desde otra manera, desde otro lugar, desde una esencia pura, la cual se nos da el permiso para Te perdimos por unos segunditos, pero ahí ya estás volviendo. Veamos. Ahí estamos. Muy interesante, Claudia. Uy, acabo de patearlo. Claudia, mi siguiente pregunta, sí, es, además de los registros akáshicos, ¿con qué otro tipo de herramienta podemos acceder a esta información? Mira, con la hipnoterapia, en mi caso yo accedo a estos planos por medio de la hipnoterapia y por medio de los registros. Para mí estas son dos herramientas que son fundamentales y podemos entrar a la condición de nuestra mente, pasar la mente consciente y entrar a ese subconsciente y limpiar de raíz, ¿no? Esos son los dos métodos que yo uso, que para mí son indispensables. Todos los tenemos que aprender. Bueno, te hago la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Cómo influye el estado mental en la capacidad de acceder a estos pasos, a estos planos, perdón? Bueno, mira, tenemos que trabajar, tener un ritual espiritual, tenemos que elevar nuestra frecuencia, obviamente, pero todos tenemos el acceso a estos espacios, ¿verdad? La información siempre va a estar ahí, siempre podemos entrar, pero es como que cuando tienes un radio y no estás en la sintonía que es, ¿verdad? Tenemos que entrar en esa sintonía y por medio de nuestra meditación, por medio de la disciplina, ¿no? Y nuestra intención, si continuamos haciendo, la información va a venir más clara hacia nosotros. Pero de mi parte siempre vamos a sentir ese cambio de esencia, que es lo que le digo yo a mis estudiantes. Lo más importante es que sientas que estás en otra frecuencia, porque lo que importa no es la información que recibimos, lo importante es que siempre vamos a recibir una sanación, aunque no lo sepamos o no escuchemos, porque no podemos interpretar nuestra
frecuencia no está elevada lo suficiente porque estamos aquí en la tierra, en el mundo, que de pronto no escuchamos o no entendemos. Pero cuando tenemos una práctica espiritual, cuando constantemente estamos elevando nuestra frecuencia, entonces vamos a encontrarnos entendiendo, escuchando, recibiendo mensajes, y lo más importante, a medida que vamos entrando a estos planos, lo que sana es la energía. Entonces, a medida que nos vamos sanando, vamos cambiando. No es lo que se hace dentro, es lo que está pasando fuera, de la manera como vamos a empezar a vivir nuestras vidas. Muchas gracias, Claudia. Yo quiero que nos cuentes ahora, pasemos un poco para hablar sobre las regresiones a vidas pasadas. ¿Sí? Cuéntanos más sobre esta poderosa herramienta. Bueno, a veces tenemos contratos de vidas pasadas. Cuando hemos tratado de cambiar, cuando hay algo alguna situación, alguna experiencia que nos sigue pasando y hemos hecho muchas cosas para sanarlas, pero más sin embargo no hemos podido, es porque a veces hay alguna vida pasada donde hicimos un contrato de vida y al momento de morir no cambiamos la condición de nuestra mente. Y es por eso que se nos sigue presentando en esta reencarnación. Por medio de los registros akáshicos o por medio de una regresión vía hipnoterapia, podemos tener acceso a esas memorias, donde podemos conversar con esa vida pasada, donde podemos observar lo que pasó y entender cuál es la razón que hemos traído esa misma experiencia o parecida, la misma emoción en realidad a esta vida. ¿Qué no hicimos en esa vida? ¿Qué no entendimos? ¿Qué no sanamos? Que lo volvimos a traer a esta para sanarla, para transformarla. Entonces, por medio de una regresión de hipnoterapia o por medio de los registros akáshicos, podemos entrar y observar esa vida, qué pasó, qué hicimos, quiénes fuimos, cómo nos afectó y cómo nos está afectando ahora en esta vida. Esto es muy interesante porque, bueno, muy similar a lo que comenté hace un ratito, es algo que desconocemos, ¿sí? ¿Qué hacemos luego con esta información? ¿Cómo procede una vez que ya tenemos información que hasta entonces era totalmente desconocida? Bueno, ¿qué pasa? Cuando podemos observar lo que pasó y podemos sanarla, y eso se hace dentro de esa sesión de sanación o de regresión, donde vamos a hablar con esa vida pasada, vamos a darle un recurso a esa vida pasada, vamos a traer ese entendimiento. Cuando volvemos a nuestra reencarnación de ahora, cuando volvemos a nuestra vida diaria, ya esa emoción no tiene esa misma carga. Entonces no tenemos que hacer nada porque se va a transformar. No podemos cambiar lo que pasó ya pasó, pero cambiamos la energía detrás de todo lo que pasa. Entonces al cambiar esa energía, a tener ese entendimiento, ya no tiene la misma carga lo que nos está pasando, porque ahora decimos, esto ya no es mío, yo ya lo sané, ahora entiendo el para qué lo traje a esta vida y ya no tengo que repetirlo. Entonces no es tanto lo que tenemos que hacer, porque una vez que lo observamos y lo entendemos, ya no tiene la misma carga en nuestras vidas y por eso es tan poderoso hacer este trabajo. Claudia, ¿cómo se pueden reconocer que las señales de la sanación energética están ocurriendo? ¿Cuáles son esas señales? Bueno, empiezas a no reaccionar a cosas de esta vida. Yo siempre digo a las personas, haz de cuenta cuando no tenemos una práctica espiritual, no tenemos unas herramientas. Es como si estás en la mitad de una tormenta en una barca y los vientos te llevan de un lado al otro, ¿verdad? Pero cuando empezamos una práctica espiritual y tenemos unas herramientas poderosas, estamos siempre en el centro de la tormenta, estamos siempre en el centro de ese barco, donde no importa lo que pase a tu alrededor,
Te conviertes en el observador de esa vida y no reaccionas a lo que te está pasando. Simplemente te das cuenta de lo que tienes que aprender, de las acciones que tienes que tomar y tienes más claridad hacia tu futuro porque entiendes tu propósito de vida. Qué bonito esto que comentas y me parece que ahí venimos a lo más fundamental, ¿no? El conocerlos, en el conocernos y además entender para qué hemos venido, ¿no? Cuéntanos un poco sobre el propósito. ¿Cómo conseguir, cuando estamos, digamos, en esas etapas en donde las cosas no son muy claras, cómo entender a qué hemos venido? Bueno, primero que todo, para mí es otra vez tener una práctica, ¿verdad? Una práctica constante, una disciplina, la cual podemos entrar y nos convertimos en ese observador. No reaccionamos a lo que nos está pasando, pero podemos entender y podemos actuar con un corazón abierto, no con el miedo, no con la rabia, no con la culpa, ¿verdad? Porque cuando no hemos sanado, todo lo que hacemos viene de estos lugares, de culpa, de rabia, de miedo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una práctica y empezamos a sanar, a quitar todas esas capas de miedos, de culpas, de rabias, cuando empezamos a coger responsabilidad acerca de todo lo que nos pasa y todo lo que hemos atraído a esta vida, podemos empezar a tener claridad a dónde vamos. Pero cuando tenemos todo esto que nos está pasando y todas estas reacciones, no podemos encontrar nuestro propósito de vida. Es muy difícil o vamos a algo incorrecto. Un ejemplo que les doy a las personas, haz de cuenta que pones un GPS para ir de un lado A a B. Y eso es lo que piensas, ahí es donde piensas que vas, pero de pronto te sales porque hubo un trancón o algo y te desvías. Entonces, ¿qué pasa? Siempre ese GPS nos está tratando de volver a llevar a ese mismo camino. Pero si esa ruta que escogiste es basada en el miedo, basada en lo que tienes que sanar, vas a estar ahí parada, vas a no poder llegar, vas a llegar tarde, ¿verdad? Y cuando te sales, no te das cuenta que es para algo, ¿verdad? Mientras que cuando encontramos nuestro propósito y nos encontramos en un trancón, nos salimos y miramos las diferentes opciones. Miramos a ver cómo nos vamos a ir de otra manera, porque sabemos que igual vamos a llegar donde queremos llegar, ¿verdad? Y todo nos ayuda y se acomoda para nosotros lograr eso. Pero tenemos que limpiar y transformar antes de poder saber nuestro propósito. Claudia, muchísimas gracias por todo lo que estás compartiendo con nosotros. Antes de continuar con los mensajes que hemos recibido por el chat, quiero invitarte a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu ebook, que además es gratuito. Sí, bueno, muchas personas me llaman, me preguntan qué son los registros akáshicos, qué puedo esperar durante una clase, qué tengo que hacer, cómo me abro los registros, me da miedo. Entonces decidí escribir una guía pequeña donde explico acerca de este plano energético y también explico el proceso de entrar a los registros y cuál va a ser la experiencia en una clase y qué pueden esperar de una profesora, de un seminario de registros akáshicos para que las personas tengan este entendimiento. También les doy ejemplos de preguntas que son importantes, lo que nos preguntamos es muy importante. Entonces, esto es un regalo que le quiero hacer a todos. Que entren a mi página, simplemente tienen que poner su información y pueden tener el acceso a este libro electrónico que es corto, pero con muy buena información. Bueno,
ya lo saben, aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Claudia para que ustedes también puedan tener este libro y empezar a conocer mucho más sobre los registros akáshicos. Vamos, Claudia, te quiero hacer una pregunta que en este caso nos la ha dejado Génesis desde Venezuela y dice lo siguiente, ¿sí? He sufrido una infancia de mucho maltrato y hasta ahora me atormenta. Ese es su mensajito. Ujú. Bueno, ¿cuál es la razón? ¿Para qué? ¿Y quién eres ahora? ¿No? Entonces, por medio de los registros puedes entender y dejar ir esas relaciones que ya no te sirven, porque el pasado ya pasó. Pero si te seguimos trayendo ese pasado, entonces seguimos viviendo el pasado que ya no existe. Entonces tenemos que tener claridad. De pronto hay un contrato con las personas de la niñez, con nuestra familia, con nuestros padres, con las personas que te hicieron daño. De pronto hay un contrato sagrado de otra vida donde tengas que limpiar. De pronto viniste a sanar el linaje y por eso viniste a descubrir toda esta información. Si estás aquí y si estás recibiendo esta información es porque hay una razón. Entonces, no, para todo el mundo es diferente, no todo el mundo es lo mismo o el mismo mensaje. Para cada uno de nosotros hay una razón por la cual tenemos estas experiencias. Lo que yo te diría es que empieces a tener una meditación, un plan de tu espiritualidad, de quitar todas esas capas que tienes, de empezar a perdonarte a ti misma y perdonar a los demás. Ahora es muy difícil perdonar cuando no hemos transformado a manera energética y no hemos tenido ese entendimiento. Entonces tenemos que entender el para qué, no el por qué, pero el para qué vine yo a tener esta experiencia. Muchas gracias, Claudia, por responder. Isabel nos dice, ¿por qué razón he sufrido tanto la ausencia de mis padres? Bueno, sin abrir los registros y sin saber, no te podría contestar. Pero porque hay un espacio dentro de ti que hay un vacío, ¿verdad? Pero primero tenemos que llenarnos este vacío nosotras mismas. Entonces yo te diría, ¿has estado tú aquí para ti? Porque a veces pensamos que es el vacío de nuestras familia y sí, nuestros padres los vamos a amar, los vamos a extrañar, pero el sufrimiento es diferente y a veces no nos damos cuenta que nosotras mismas nos hemos dejado a nosotros mismos y ese vacío que sentimos es el de nosotros, no el de otras personas. Muchas gracias, Claudia, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con otra preguntita. Vamos a ver si la puedo encontrar. Acá la tengo. Esta es de Lu desde Tucumán, Argentina, y nos dice lo siguiente, ¿sí? Tengo un tema con la comida. Si estoy muy triste, adelgazo. Y no como y adelgazo. Si estoy muy bien, engordo. ¿Esto lo puedo ver a través de algunas de estas técnicas? Claro que sí, por medio de, digamos, de una hipnoterapia, tenemos pedazos fragmentados de nuestra mente, ¿ok? Entonces, lo que yo haría era tomar esos pedazos, la parte tuya que come, la parte tuya que no come, la parte tuya que se adelgaza, la parte tuya que se engorda, y empezar a tener ese diálogo con todas estas partes para unificarlas y entender por qué hay una parte tuya que te está protegiendo o por qué te está abandonando alguna parte de tu ser y de dónde viene, ¿no? Muchas veces la comida tiene que ver mucho con el control, que es lo único que podemos controlar. Pero por medio de una regresión y hacer una terapia de partes, podemos dialogar con esas partes tuyas que hacen una cosa y la otra no para dejarlas así, pero para unificarlas y que todas estas partes trabajen para ti, no que te hagan
hacer algo que no sea a tu beneficio. Muchas gracias por tu respuesta, Claudia. Uy, vamos a ir ahora con otra. No lo puedo ubicar en este momento, pero vamos a ver si lo puedo encontrar porque hablaba sobre tener ataques de pánico y de ansiedad, ¿sí? La voy a ubicar, pero creo que decía un poco no entender de dónde vienen estos ataques. Ujú. Bueno, para todas las personas pueden ser diferentes, pero puede ser algo que pasó en un pasado, la cual no te deja, te está protegiendo de alguna manera. Entonces yo diría entrar a tus registros akáshicos para entender cuál es el para qué de esto y cómo te están protegiendo, o también lo mismo unas partes, una terapia de partes. Ujú. Muchas gracias, Claudia, por responder. Claudia, me encantaría que le cuentes también a toda la comunidad de Mindalia sobre tus sesiones de regresiones. Ujú. Bueno, mira, estoy teniendo unas regresiones en grupo a otras vidas, una regresión a otras vidas en grupo. La próxima que va a ser en español es en octubre 8. Entonces, octubre 8 a las 7:30. Si entran a mi Instagram o a mi página, me pueden mandar un mensaje para que ya ponerlas yo en la lista que están interesados y así poderles mandar el enlace y la información. La próxima en español va a ser octubre 8 a las 7:30. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, la información, como lo acaba de decir, va a estar todo aquí en los enlaces de contacto que van a encontrar por escrito. Este video tiene información muy valiosa. Como siempre les digo, repásenla, compártanla y permitan, por favor, que llegue a muchísimas más personas a través de esta plataforma. Claudia, te quiero dejar el espacio también para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerremos ya con un último mensaje. Gracias. Bueno, un placer estar aquí. Los invito a bajar mi libro para que entiendan un poco más acerca de los registros y cuál puede ser el beneficio de aprender a abrir sus propios registros akáshicos. Y los invito a que entren ustedes, dentro de ustedes, a que se conviertan en esos maestros, maestras que ya son y encuentren esa paz, ese amor que está dentro de ustedes. Todo es posible. No se queden enganchados en el sufrimiento. Todas las sanaciones son posibles y hay alguna razón por la cual están pasando todo lo que están pasando y sí se pueden transformar, sí se puede transformar la mente y es mucho más fácil de lo que piensan, les prometo. Muchísimas gracias, Claudia. Te envío un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.